Bela Reyes estaba de pie bajo las luces del auditorio, leyendo el ensayo para mí, solicitud de beca, como si fuera suyo. Mi novio, Adrián Cortés, sostenía el micrófono para ella. Le dijo a 200 alumnos de último curso que yo la había copiado a ella, que no soportaba verla ganar. No lloré, no grité, no les pregunté cómo habían podido traicionarme así. Abrí la carpeta que contenía el borrador de esa misma noche, el que nunca había entregado, el registro de acceso que mostraba quién lo había robado, la página de confirmación que probaba que mi verdadero ensayo había llegado a otro sitio. El aplauso se fue apagando, fila por fila. Bela seguía llevando la diadema roja que había comprado después de ver la mía. Había copiado mi chaqueta color crema, mi carrera de ingeniería, mis actividades de voluntariado. Incluso el gesto de colocarme el pelo detrás de la oreja izquierda antes de hablar. Ahora había copiado una vida que no existía. El ensayo que brillaba en la pantalla detrás de ella hablaba de 3 años de voluntariado en Casa Puerto. Contaba la historia de una niña asustada de 7 años llamada Mía, una tubería, reventada durante un apagón de invierno. La noche en que Bela había aprendido, según ella, que el valor consistía en quedarse cuando todos los demás huían. Solo había un problema. Casa Puerto había cerrado antes de que Bela empezara el instituto. Mía nunca había existido. Y el documento que Bela había enviado a la Universidad Complutense de Madrid nunca fue un ensayo para una beca. Era un ejercicio de ficción que yo había dejado dentro de una carpeta que le había pedido a Adrián explícitamente que no abriera. «Tú lo planeaste», dijo Bela cuando entendió que yo no iba a derrumbarme. Su mano se cerró con fuerza sobre el micrófono. «¿Querías que esto pasara?» «No», respondí. «Yo quería que mis archivos privados siguieran siendo privados». Adrián se puso entre nosotras con esa expresión paciente que usaba siempre que quería que una sala me creyera irracional. «Clara ha estado bajo mucha presión», dijo. Cambió su historia en cuanto vio lo buena que era la de Bela. Conecté mi portátil a la pantalla del auditorio. El documento detrás de Bela desapareció. En su lugar apareció el archivo de mi solicitud, el que había enviado a las 4:31 de la tarde. Mi verdadero ensayo se titulaba Estática entre emisoras. Hablaba de la radio de onda corta que mi padre había dejado rota, del taller del centro cívico donde yo aprendí a repararla, de los años que pasé entendiendo que el ruido no era la ausencia de una señal. A veces era, sencillamente, lo que rodeaba a la verdad. La primera frase, nunca, había aparecido en el documento que Bela robó. Tampoco la segunda. Tampoco. Ninguna de las palabras que seguían. Un murmullo recorrió el auditorio. La cara de Adrián cambió primero. Luego, la de Bela. Pulsé otra vez. Apareció el registro de acceso. Adrián Cortés abrió el archivo a la 1:18 de la madrugada. El permiso cambió a la 1:22. Bela Reyes copió el documento a la 1:31. Bela Reyes lo descargó a la 1:36. Nadie aplaudió esta vez. Miré al chico al que había querido durante 2 años y a la compañera de cuarto que había defendido durante 3. En mi primera vida se habían llevado mi ensayo, mi reputación, mi beca y cada una de las admisiones que tanto me había costado ganar. Esta vez solo se habían llevado la trampa que creían que sería mi futuro. Cerré el archivo. El comité de honor puede revisar el resto, dije, y bajé del escenario mientras las risas, los murmullos y las acusaciones que quedaban atrás se volvían, por fin, hacia las 2 personas que estaban tan seguras de que yo me quedaría callada. Lo último que recordaba de mi primera vida era el sonido de la lluvia helada contra el parabrisas. Tenía 23 años. Habían pasado 5 desde que el Colegio San Marcos me expulsó por un ensayo que yo había escrito y que Bela me había robado.
Pasé esos 5 años trabajando en 2 empleos a la vez, estudiando en un centro de barrio cuando podía pagarlo, intentando desmentir una acusación que ya se había convertido en un expediente oficial. Esa noche, el teléfono me mostró la noticia del compromiso de Adrián y Vela. La foto los mostraba bajo el arco de piedra de la Complutense. Vela vestía de rojo. La mano de Adrián descansaba en su cintura. El pie de foto agradecía a todos los que habían creído en su integridad desde el principio. No estaba mirando la carretera cuando el camión cruzó al carril contrario. Entonces abrí los ojos en mi antigua habitación del Colegio San Marcos. Tenía la mejilla apoyada sobre un libro de estadística. La pantalla del portátil brillaba a mi lado. Un reloj digital marcaba la 1:47 de la madrugada. 15 de enero. Día límite para entregar las solicitudes. Durante varios segundos no pude respirar. Mis manos se veían más jóvenes. La pequeña cicatriz blanca que me había hecho a los 19 años había desaparecido. Mi pelo caía, hasta los hombros, no hasta la barbilla. En la pared, sobre el escritorio, colgaba el banderín de la Complutense, que había tirado a la basura después de mí. Rechazo. Al otro lado de la habitación, Vela dormía bajo un antifaz de seda. O fingía dormir. Reconocí el mismo ritmo de respiración de la primera vez. A la 1:53 se incorporaría. Se quejaría de que la impresora de su planta no funcionaba y me pediría el portátil. 6 minutos después, miré el documento abierto en mi pantalla. La última luz, la habitación 214, mi ensayo de mi primera vida. Hablaba del motel donde mi madre trabajaba de noche después de la muerte de mi padre. Describía a los huéspedes que llegaban durante las tormentas, las lámparas que yo reparaba para ahorrar en mantenimiento. La noche en que entendí que hacer habitable una habitación rota era, también, una forma de ingeniería. La profesora Álvarez había dicho que era el ensayo más fuerte que había escrito. Adrián lo había llamado inolvidable. Vela lo había llamado precioso. Después lo copió. Cambió a mi madre por una tía, el motel por una propiedad familiar en alquiler, y la habitación 214 por la 316. Envió su versión para la misma beca 7 horas antes de que yo enviara la mía. Cuando descubrieron la similitud, Adrián le dijo al colegio que yo llevaba meses mostrando signos de envidia. Aseguró que Vela nos había leído su ensayo primero y que yo había recreado la historia usando los detalles de mi propia familia. El padre de Vela contrató a un abogado. Mi madre no pudo pagar uno. El colegio eligió la versión que protegía a su donante. Miré de nuevo hacia el otro lado del cuarto. Vela se movió bajo la manta. Quedaba 1 minuto. Mi miedo desapareció tan de repente que la ausencia se sintió, como el silencio después de apagar una máquina. No necesitaba convencerlos de que no me traicionaran. Solo necesitaba dejar de darles el arma exacta que necesitaban. Guardé la última luz de la habitación 214 en un disco externo y lo desconecté. Después, abrí la configuración de acceso compartido. El nombre de Adrián aparecía entre las personas con permiso. Se lo había dado 3 semanas, antes porque dijo que quería revisar mis comas. Nunca había corregido una coma en su vida. Hice una captura de la lista de permisos. Cambié mi contraseña. El sistema me preguntó si quería cerrar sesión en todos los demás dispositivos. Elegí que sí. Al otro lado de la habitación, el teléfono de Vela vibró bajo la almohada. Se incorporó de inmediato. Clara, susurró. Su voz sonaba exactamente como la recordaba. Suave, somnolienta, inofensiva. Bajé la pantalla del portátil, pero no la cerré. ¿Qué? ¿Sigues despierta? Me estás mirando. Se quitó el antifaz y se rió. Quería decir despierta mentalmente. Llevas horas mirando ese ensayo. Estoy despierta. Se apartó el pelo pálido de la cara. 3 meses antes se lo había cortado a la misma altura que el mío.
2 semanas después de que yo comprara una diadema roja, en una tienda de segunda mano, ella encargó 4 versiones de diseñador. La impresora de la sala común está rota, dijo. ¿Puedo usar tu portátil para te enviar mi cuestionario? No. Su sonrisa se quedó donde estaba, pero se congeló. ¿Nunca te importó? Esta noche sí me importa. ¿Desde cuándo? Contiene mis materiales de solicitud privados. Me miró fijamente. En mi primera vida, en ese mismo instante, me había disculpado. Le había dicho que estaba nerviosa. Le había entregado el portátil. Me había ido al baño, mientras ella enviaba el enlace a Adrián. Esta vez esperé. Bella se ciñó la bata. No me interesa tu ensayo, Clara. No dije que te interesara. Lo insinuaste. No. Dije que no. La palabra se instaló entre las dos. No estaba acostumbrada a oírla de mi boca. Bella se levantó y cruzó la habitación. Incluso a las 2 de la madrugada parecía impecable. Su bata era de seda color marfil. Sus zapatillas probablemente costaban más que mi abrigo de invierno. Se detuvo junto a mi escritorio. Adrián, dijo que ya casi lo tenías terminado. Levanté la vista. ¿Tú y Adrián hablasteis de mi ensayo? Sus ojos se apartaron medio segundo. Todo el mundo habla de los ensayos. Del mío no. Estás siendo rara. Entonces dame espacio. Se cruzó de brazos. Sabes, no todo es una competición. Esa frase me había destruido en mi primera vida. Bella la usaba siempre que quería algo. Se había quedado con mis apuntes de química, mi contacto de voluntariado, mi idea para la feria de ciencias, la atención de Adrián. Si yo protestaba, era competitiva. Si ella copiaba, era inspiración. Estoy de acuerdo, dije. Así que usa tu propio ordenador. Volvió a la cama sin decir nada más. Abrí de nuevo el portátil. Apareció una notificación en la esquina de la pantalla. Intento de inicio de sesión no reconocido, bloqueado. La ubicación era la residencia este del colegio. El teléfono de Bella volvió a vibrar. Guardé la captura dentro de una carpeta nueva llamada Registros de solicitud. Mis manos ya estaban firmes. Abrí la unidad en la nube y eliminé a Adrián de todos los documentos privados, excepto una carpeta compartida vacía que usábamos para el taller de escritura en inglés. El cambio de permisos generó un correo automático con la hora exacta. Después, abrí nuestro hilo de mensajes. A las 11:42, Adrián había escrito: «Sigo despierto. Mándame la versión final cuando termines. Me aseguraré de que no suene demasiado dramática». Leí esa frase 2 veces. Que no suene demasiado dramática. Eso era lo que siempre había hecho con mi vida. Suavizaba mi rabia, acortaba mi duelo, borraba cualquier frase que pudiera incomodarlo. Escribí: «Voy a cambiar de tema. Por favor, no abras, copies ni compartas nada de mi carpeta de escritura. Voy a entregar el ensayo con la doctora Marín». Los 3 puntos aparecieron casi al instante. ¿Por qué me tratas como a un extraño? Estoy poniendo un límite. A las 2 de la madrugada. Sí, llámame. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Rechacé otra vez. Llegó un tercer mensaje. Bella está disgustada. Cree que la has acusado de algo. Miré a la chica, que supuestamente dormía al otro lado del cuarto. Sostenía el teléfono bajo la manta. Escribí. Le dije que no podía usar mi portátil. Eso no es una acusación. ¿Sabes? Lo sensible que es. Ahí estaba. En mi primera vida, Adrián me había pedido tantas veces que entendiera a Bella que dejé de pedirle a cualquiera de los dos que me entendiera. A mí. No respondí. Abrí un documento nuevo. El cursor parpadeaba sobre una página en blanco. No podía usar la última luz de la habitación 214. Aunque lo protegiera, Bella conocía el título, la estructura y suficientes detalles como para recrearlo. Necesitaba un ensayo que ella nunca hubiera visto, algo que Adrián nunca hubiera pulido, algo que perteneciera a la parte de mi vida que
había mantenido lejos de los dos. Mis ojos se posaron en la estantería sobre el escritorio. Una pequeña radio onda corta descansaba entre dos libros de ingeniería. La carcasa estaba rayada, le faltaba un dial. Una tira de cinta aislante azul sostenía la tapa de las pilas. Había pertenecido a mi padre. Pasé años intentando repararla. Vela, pensaba que era basura. Adrián, una vez, me preguntó por qué cargaba con una caja rota al colegio. Ninguno de los dos sabía que, el verano anterior, por fin, la había arreglado. Tomé la radio y la puse junto al portátil. Cuando giré el dial, la habitación se llenó de estática. Vela se incorporó otra vez. ¿Puedes apagar eso? No. Intento dormir. Yo también. Me miró. Luego se tapó la cabeza con la almohada. Ajusté el dial. Bajo la estática, una voz habló en francés. Después música. Después otra voz, lejana pero clara. Abrí el documento nuevo por primera vez en 2 vidas. Escribí sin preguntarme si Adrián lo aprobaría o si Vela lo admiraría. Mi padre me enseñó que la estática no significaba que no hubiera señal. Significaba que yo todavía no había aprendido a escucharla. Me detuve. Cambié el título. Estática entre emisoras. A las 3, envié el primer borrador a la profesora Álvarez. El asunto del correo decía: nueva dirección para el ensayo personal. Borrador con hora exacta. Añadí una nota. Sé que es tarde. He decidido no entregar mi tema anterior. ¿Podría confirmar la recepción cuando despierte? Me gustaría que se conservara el historial de revisiones. Después, creé otro archivo dentro de la vieja carpeta del taller. Era un ensayo, que recordaba haber escrito en segundo de bachillerato, para un ejercicio sobre narradores poco fiables. La historia describía el voluntariado en Casa Puerto, durante una emergencia de invierno, y el consuelo a una niña ficticia llamada Mía. La profesora Álvarez había escrito en la parte superior: buena imaginería, pero recuerda que un ensayo personal debe ser verdadero. Trátalo solo como un ejercicio de ficción. Copié el ejercicio dentro del documento nuevo. Lo titulé versión final revisada. Y esperé. A las 3:19 apareció la notificación de acceso. Adrián Cortés abrió el archivo a las 3:22. Solicitó permiso para descargarlo. No aprobé la solicitud. A las 3:24, el permiso cambió de todas formas. Adrián era colaborador del departamento de TEI y tenía privilegios administrativos limitados sobre las carpetas de organizaciones estudiantiles. En mi primera vida, había insistido en que su acceso había sido un accidente. Esta vez, el sistema registró la anulación a las 3:31. Apareció un segundo nombre, Vela Reyes. Abrió el documento a las 3:36. Lo descargó. Al otro lado de la habitación, la respiración de Vela se volvió lenta y, tranquila, hice capturas de pantalla. Después volví a mi ensayo real. Las personas en las que había confiado estaban robando la historia equivocada. Solo me quedaba terminar de escribir la mía. A las 5:40, la biblioteca del colegio estaba casi vacía. El bibliotecario de guardia me saludó con la cabeza. Me conocía de las semanas de construcción del club de ingeniería. Elegí una mesa bajo el retrato del fundador del colegio y extendí todo delante de mí. El portátil, la radio, el cuaderno, reparaciones de mi padre, un café de máquina en vaso de cartón. Escribí sobre tener 9 años, sentada junto a mi padre en la mesa de la cocina, mientras él abría la carcasa de la radio. Sobre el año después de su muerte, cuando seguía girando el dial roto, porque el silencio se sentía peor que la estática. Sobre el taller del centro cívico donde aprendí a soldar, a diagnosticar circuitos, a preguntar a los clientes mayores qué significaba un objeto antes de decidir si merecía la pena repararlo. No convertí el duelo en un espectáculo. No hice que mi infancia sonara noble.
Escribí la verdad. Odié esa radio por negarse a funcionar. Odié a mi padre por dejarme un objeto que no podía arreglar. Estuve a punto de tirarla 3 veces. Y escribí sobre la noche en que por fin encontré la conexión corroída bajo el sintonizador. La señal nunca había desaparecido. Un contacto dañado me había impedido recibirla. A las 6:18, alguien dejó un café recién hecho junto a mi mano. Levanté la vista. La profesora Álvarez estaba de pie al otro lado de la mesa, con un abrigo de lana todavía húmedo por la lluvia. «Me enviaste un ensayo a las 3 de la madrugada», dijo. «Lo siento». Lo marcaste, con hora exacta, y me pediste que conservara el historial de revisiones. Sí, ¿qué ha pasado? En mi primera vida, había confiado en la profesora Álvarez, hasta que el abogado y del colegio le advirtió que seguir cuestionando la decisión podía afectar a su trabajo. Esta vez necesitaba su ayuda antes de la acusación, no después. «Creo que alguien ha accedido a mis archivos de escritura sin permiso», dije. «¿Quién? No estoy lista para hacer una acusación formal hasta que los registros del sistema queden preservados». Le mostré el intento de inicio de sesión bloqueado, el cambio de permisos, el registro de descarga. Leyó cada línea. Adrián tiene acceso administrativo, limitado, como colaborador de TI. No debería usarlo para documentos privados. Dije por escrito que no abriera ni compartiera mis archivos. ¿Respondió? Mostré los mensajes. Se quitó las gafas y se apretó el puente de la nariz. ¿Dónde está Bela? Probablemente fingiendo que ha dormido toda la noche. Clara, sé cómo suena esto. Suena a que llevo tiempo esperándolo. No pude explicarle que ya había vivido esto una vez, que recordaba una audiencia disciplinaria donde Adrián me describió como inestable, que recordaba a mi madre llorando en el aparcamiento porque el colegio exigía la devolución de una beca que no teníamos. Es la verdad, dije, aunque no sea toda la verdad. Leyó el nuevo ensayo. ¿Es esto lo que piensas entregar? Sí. ¿Alguno de los dos sabe de su existencia? No. Que siga así. Descargó el PDF que le había enviado. Confirmo la recepción a las 6:27, dijo. También lo guardaré en el archivo del profesorado. Cualquier revisión posterior debe llegarme por correo, como versión separada. Gracias. Todavía no me des las gracias. Tienes menos de 18 horas. Leyó durante 10 minutos. Cuando terminó, dijo: «Esto es mejor que el ensayo de motel». No me lo esperaba. El otro era más dramático. Este explica cómo piensas. Algo dentro de mi pecho se aflojó. ¿Qué hay que mejorar? El centro se vuelve defensivo. Intentas convencer al lector de que reparar objetos importa. Importa. Lo sé. Confía en la historia lo suficiente como para dejar de discutir. Señaló el último párrafo. Y este final está escrito para Adrián. Lo leí de nuevo. El párrafo decía que aprender a escuchar señales entre el ruido me había enseñado a ser paciente con las personas que luchaban por expresar lo y que necesitaban. Sonaba generoso. También era mentira. ¿Qué escribirías si no estuvieras intentando demostrar que eres paciente?, preguntó la profesora Álvarez. Borré el párrafo. Durante años, la paciencia había sido la cualidad que la gente elogiaba cuando se beneficiaba de mi silencio. Escribiría que recibir una señal crea una responsabilidad, dije. Explica eso. No, puedes fingir que no oíste nada después de que el mensaje se vuelve claro. Sonrió una sola vez. Ahí tienes tu final. A las 7:42, Adrián entró en la biblioteca con la chaqueta del Consejo Estudiantil sobre un jersey gris. Llevaba el pelo perfectamente peinado, lo que significaba que se había arreglado antes de venir a confrontarme. Se detuvo al ver la radio. ¿Qué estás haciendo? Escribir. Desapareciste. Salí de la habitación. Ignoraste 12 mensajes. Estaba trabajando. Su mirada se movió hacia la pantalla. Cerré el portátil a medias. Ese gesto
Pequeño lo ofendió más que cualquier acusación. ¿Ahora me escondes tu ensayo? Sí. ¿Por qué? Porque es mío. Acercó una silla. Clara, no sé qué pasó anoche, pero Bella estuvo llorando. ¿En serio? Cree que piensas que quiere copiarte. Accedió a mi documento a las 3:31. Su cara no cambió lo bastante rápido. Tal vez lo abrió por error. Lo descargó. Probablemente pensó que era el borrador del taller. Estaba dentro de una carpeta a la que no tenía motivo para entrar. Se inclinó y bajó la voz. Lo dejaste en una carpeta compartida. Eso no lo convierte en suyo. Lo llamaste final. Eso no le da permiso. Exhaló. Esto es exactamente lo que digo. Te inventas trampas en tu cabeza y luego castigas a la gente por caer en ellas. Casi me río. Había usado casi las mismas palabras en la audiencia de mi primera vida. Entonces, pensé que su seguridad significaba que yo estaba equivocada. Ahora entendía que la seguridad era solo otra herramienta. Adrián hablaba como si su interpretación se convirtiera en realidad en cuanto la entregaba con calma. Te envié una instrucción por escrito, para que no accedieras ni compartieras mi trabajo. Dije, estamos saliendo juntos. Eso no es permiso. ¿Te oyes a ti misma? Sí. Por primera vez en mucho tiempo. Su mandíbula se tensó. ¿Qué cambiaste? La contraseña. Me refiero al ensayo. Ese también. Miró otra vez la radio. No dije nada. Sus ojos se entrecerraron. Me conocía lo bastante bien como para reconocer la respuesta en mi silencio. También sabía que Bella ya había descargado el otro documento. ¿Por qué cambiarías de tema el mismo día del plazo? Porque quise hacerlo después de meses de trabajo. Eso es una imprudencia. Es mi solicitud. Estoy intentando ayudarte. No, estás intentando averiguar qué he entregado. Se apartó. Bella tenía razón. Has convertido esto en una competición. Los dos seguís diciendo eso cada vez que protejo algo. ¿Protegerlo de qué? De personas que creen que quererme les da propiedad sobre mí. Por primera vez, Adrián pareció genuinamente sorprendido. Abrí el portátil de nuevo. La conversación había terminado. Se quedó junto a la mesa unos segundos más. Mi padre le consiguió a Bella una entrevista, dijo, con un contacto del gobierno regional. Y a mí me ayudaría también. Esas conexiones importan en la Complutense. Pensé que mi trabajo importaba. No tergiverses lo que digo. No lo hago. Bajó la voz. La familia de Bella ha sido buena con nosotros. Ha sido buena contigo. Te invitaron a cenar, después de pedirme que reescribiera el resumen de investigación de Bella. Necesitaba ayuda. Necesitaba mi trabajo. Y tú necesitabas el acceso a oportunidades que gente como ella entiende. Ahí estaba. El trato que Adrián creía que yo había aceptado. Yo le daba a Bella mi esfuerzo. Ella me dejaba acercarme a su privilegio. Se suponía que debía sentirme agradecida por el intercambio. No necesito su permiso para solicitar la universidad, dije. Esta actitud te va a costar caro. Ya me costó. Frunció el ceño. Cerré la carcasa de la radio y apreté el último tornillo. Deberías irte, dije. Se levantó antes de irse. Cuando esto termine, vas a entender lo mucho que has exagerado. Miré su mano en la mesa. En mi primera vida, esa mano había sostenido la mía bajo la mesa del comité de honor, justo antes de levantarse y declarar en mí contra, tal vez, dije. Pero el expediente mostrará exactamente lo que hice. Sus dedos se levantaron de la mesa. Se marchó sin despedirse con un beso. Bella bajó a desayunar con mi abrigo. No, literalmente mío. El suyo era nuevo, más suave, de una marca cosida por dentro del cuello. Pero era el mismo color óxido, el mismo corte cruzado, el mismo cinturón estrecho que el abrigo de segunda mano que yo había llevado durante todo el curso anterior.
También se había puesto una diadema roja. Adrián ocupaba la silla junto a ella, mi silla. Me llevé la bandeja a otra mesa. Adrián me observó sentarme sola. Bella esperó a que empezara mi desayuno antes de acercarse. ¿Podemos hablar? Estamos hablando. En privado. Se sentó frente a mí. Siento haber abierto tu borrador, dijo. La disculpa llegó, demasiado pronto y con demasiada suavidad. ¿Cuál borrador? El de la carpeta de taller. Lo descargaste. Pulsé el botón equivocado. Copiaste la mayor parte. Estaba probando el formato con tus palabras. No lo entregué. Esa había sido la primera mentira directa en mi primera vida. Entonces no lo supe hasta 3 días después. Esta vez, Bella todavía no entendía que yo podía conservar cada declaración que hiciera antes de que la verdad saliera a la luz. Saqué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Quiero toda comunicación futura sobre mis materiales de solicitud por escrito. ¿Me estás grabando? No. Te digo que me escribas. Esto es una locura. Entonces será fácil explicarlo por escrito. Bajó la voz. Siempre me haces sentir como si te robara. Miré su abrigo. ¿Lo hago? Actúas como si fueras dueña de todo. El club de ingeniería, el taller, la Complutense, incluso a Adrián. No soy dueña de Adrián. Miró hacia él, que fingía no observarnos. Bien, dijo. Esa única palabra confirmó, más que cualquier confesión. Bella se levantó. Al girarse, vi un pequeño alfiler plateado en el cuello de su abrigo. Tenía forma de torre de radio. Mi club de ingeniería había encargado esos alfileres para los oficiales. El mío había desaparecido 2 semanas antes. ¿De dónde sacaste eso?, pregunté. Lo tocó. Adrián me lo dio. Miré hacia él. Bajó la vista. Quédatelo, dije. Bella pareció desconcertada. Esperaba una pelea. Ya no quería el alfiler. Quería el registro de quien creía que podía repartir trozos de mi vida. Después del desayuno, fui al laboratorio de ingeniería. Nuestro equipo de último curso preparaba un receptor de radio de emergencia de bajo coste para el concurso estatal de diseño. Yo había desarrollado el primer esquema del circuito y organizado el calendario de pruebas. Al abrir la carpeta del proyecto, apareció el nombre de Bella en el archivo de presentación. No era miembro del equipo. Revisé el registro de actividad. Adrián la había añadido la tarde anterior. Le retiré el acceso y escribí a la profesora responsable del proyecto. Bella Reyes fue añadida al proyecto del receptor de emergencia sin aprobación del equipo. No ha participado en el diseño, la construcción, las pruebas ni la documentación. Por favor, conserven el historial de acceso y confirmen que no debería incluir este proyecto en su lista de actividades. Copié a la doctora. Marín. 10 minutos después, Adrián entró en el laboratorio. La has quitado. No forma parte del equipo. Está ayudando con la comunicación. Nadie votó para añadirla. Soy delegado del consejo estudiantil. Eso no te da autoridad sobre la membresía del equipo de ingeniería. Necesita una actividad técnica. No le voy a regalar una. Cerró la puerta del laboratorio. Estás intentando sabotear sus solicitudes. No, estoy corrigiendo un registro falso. Asistió a 2 reuniones. Vino a fotografiar el prototipo. Diseñó el plan de difusión. Yo lo diseñé. Ella cambió la tipografía. Su boca se tensó. No tienes que acaparar cada logro. La autoría no es acaparar. Suenas obsesionada. Me giré hacia él. ¿Cambiaste los permisos de mi archivo de ensayo anoche? No, respondió de inmediato. Esa carpeta pertenece al sistema del taller estudiantil. ¿Anulaste la restricción de descarga? Estaba comprobando si el problema era técnico. ¿Por qué? Bella dijo que no podía descargar su propio archivo, así que abrí el mío. Estaba etiquetado como final. Eso no es una respuesta. Se acercó. Soy tu novio. Estabas comportándote de forma irracional, así que decidiste que mi límite no contaba.
Decidí que el plazo importaba más que un mensaje dramático. Su sinceridad me sorprendió, no porque admitiera lo que había hecho, sino porque, de verdad, creía que la explicación lo eximía. Adrián nunca se había considerado alguien capaz de violar límites. Para él, los límites eran preferencias que podía anular cuando consideraba superior su propio criterio. Abrí la puerta del laboratorio. «Vete», dije. «¿Qué vas a hacer?» «Entregar mi solicitud. Me refiero a nosotros». En mi primera vida, la posibilidad de perder a Adrián me había aterrorizado más que perderme a mí misma. Había sido la persona que me acogió durante mi primer semestre solitario en el colegio. Me trajo sopa cuando estuve enferma. Me sostuvo la mano en el aniversario del funeral de mi padre. Sabía cuánto temía yo sentirme una invitada temporal en espacios de riqueza ajena. Esa historia era real. También lo era lo que se había convertido. «Estoy decidiendo», dije. Su expresión se suavizó. Pensó que la incertidumbre significaba que aún tenía control. «Después del plazo, hablamos», dijo. «Estás agotada». No lo corregí cuando se fue. Abrí mi correo. Un mensaje del centro cívico esperaba en la bandeja de entrada. La directora, la señora Delgado, había reenviado una captura del currículo de Vela. Se describía como coordinadora técnica de voluntariado del taller comunitario Ribera Este durante 3 años. Yo había ocupado ese puesto durante 2. Vela había visitado 2 veces. La segunda vez se tomó fotos junto a un cliente mayor y se fue antes de la limpieza. La señora Delgado escribía: «Clara, recibí una solicitud de verificación sobre Vela Reyes. Nuestros registros muestran 6 horas de voluntariado en total. Su currículo afirma más de 400. ¿Sabes por qué incluyó descripciones de tus proyectos?». Respondí de inmediato. «No autoricé a Vela a usar mis descripciones de proyecto. Por favor, responda a la solicitud de verificación usando sus registros oficiales. Conserve el currículo y el correo original». Copié de nuevo a la doctora Marín. El patrón ya no estaba oculto. Vela no había robado un solo ensayo. Había construido toda una solicitud a partir de mi vida. Al mediodía volví a la residencia y abrí el armario. Faltaban 3 jerseys, también mi sudadera del centro cívico, unas botas negras y la bolsa de lona con el logotipo de la Ribera Este. Revisé el lado de Vela. La sudadera colgaba de su silla. Mis botas estaban bajo su cama. La bolsa de lona estaba junto a su escritorio, llena de carpetas de solicitud. No toqué nada. Llamé a Noemí Bravo, la delegada de nuestra residencia. Llegó 5 minutos después. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «Esto es mío». Miró alrededor. «¿Estás segura?». Le mostré fotos de mi teléfono. Fechas, conjuntos, recibos. Noemí documentó cada objeto en el formulario de incidencias del dormitorio. «¿Quieres que te los devuelva ahora?». «Sí». Colocó todo sobre mi cama. Cuando Vela volvió 20 minutos después, Noemí seguía allí. Vela se detuvo en «La puerta. ¿Qué es esto?». «Un problema de documentación de propiedad», dijo Noemí. Vela me miró. «Me denunciaste por pedir prestada ropa. Denuncié que quitaron mis pertenencias sin permiso. Siempre me dejabas usarlas. Ya no. Podrías haberlo pedido». Lo hice varias veces. Esa sudadera estaba en el suelo. Estaba dentro de mi armario. Noemí levantó el formulario. «¿Puedes añadir tu versión aquí?». Vela lo ignoró. «¿Estás haciendo esto para humillarme?». «No», dije. «Estoy separando lo que es mío de lo que es tuyo». Su cara palideció. No era la ropa lo que la alteraba. Era la separación. Vela necesitaba que el límite entre nosotras siguiera siendo borroso. De ahí sacaba sus historias, sus actividades, su estilo, su coartada moral. Se volvió hacia Noemí.
Clara está teniendo algún tipo de crisis. La expresión de Noemí no cambió. Entonces, lo mejor es respetar los límites que ha dejado claros. Bella se marchó después de que las dos firmáramos el informe. A las 4 de la tarde, me senté frente a la doctora Marín en la oficina Orientación Universitaria. Antes de empezar, dijo: La profesora Álvarez me informó de que estás preocupada por un acceso no autorizado. ¿Crees que el ensayo en tu pantalla está seguro? Sí. Nunca se guardó en la carpeta del taller estudiantil. Lo redacté en local. Se lo envié a la profesora Álvarez en cada versión. Y subí la copia final a través de mi cuenta privada de solicitud. Comparó el PDF final con el texto de mi solicitud. 648 palabras. Sí. ¿Lista para entregar? Miré la radio junto a mi bolsa. La entrega, real, no era solo una solicitud. Era la primera decisión que tomaba sin pedirle a Adrián que la aprobara, ni a Bella que la envidiara. Sí. Giró la pantalla para que ambas pudiéramos verla. Revisamos cada sección. Nombre: Clara Medina. Actividades: presidenta del Club de Ingeniería. Taller del Centro Cívico Rivera Este. Taller de radio comunitaria. Tutora de residencia. Ensayo personal. Estática entre emisoras. Confirmé la declaración de certificación. Pulsé enviar. La página tardó un segundo en procesar. No pasó nada. Mi antiguo miedo regresó, con tanta fuerza que me aferré al borde del escritorio. Entonces apareció la confirmación. Solicitud enviada correctamente. 15 de enero, 4:30 y 1 de la tarde. La doctora Marín guardó el PDF en el archivo de orientación. Descargué mi propia copia y me la envié a mí misma, a la profesora Álvarez y a mi madre. Ahora tenemos preservada la solicitud exacta que se transmitió, dijo. Ahora cuénteme. Sobre el otro documento. Le mostré los registros de acceso, empezando por la anulación de Adrián. Su expresión se endureció. Los estudiantes colaboradores de TI no están autorizados a modificar permisos en archivos académicos privados. En los días que siguieron, el Departamento de Tecnología confirmó que Adrián había cambiado la clasificación del documento de privado a recurso compartido del taller y que había enviado a Bella el enlace directo con el mensaje. Este es el bueno. Lo renombró final, después de decirme que iba a cambiar de tema. Entrégalo antes de que se calme y vuelva a cambiar. La señora Delgado confirmó, por escrito, que Bella había reutilizado descripciones textuales de mis proyectos en su currículo. Un aviso anónimo apareció en la cuenta de rumores del colegio, acusándome de fabricar pruebas. Más tarde, se descubrió que la cuenta estaba vinculada al número de teléfono familiar de los Reyes. El colegio, presionado por Ricardo Reyes, propuso resolver el asunto de forma privada. Yo debía firmar una declaración calificando todo de malentendido, colaborativo, a cambio de que mi beca permaneciera intacta, con una frase final que dejaba clara la condición. Rechacé la propuesta por escrito y pedí una audiencia formal de honor. Ricardo Reyes respondió presentando una contradenuncia en mi contra por interferencia maliciosa. En una reunión tensa en el despacho del director Ramos, Ricardo llegó a mencionar que había revisado los datos confidenciales de mi ayuda financiera, una violación que la doctora Marín señaló de inmediato. Esa semana, Adrián intentó verme varias veces para pedirme que retirara la acusación de que había habilitado el acceso deliberadamente y para pedirme que no compartiera con el comité los correos donde yo había escrito, en su lugar, párrafos enteros de sus propias solicitudes a la Universidad de Salamanca. Le devolví el collar con la brújula que me había regalado. No necesito ayuda para encontrar mi camino de vuelta, le dije. El jueves de la muestra de voces del colegio, el comité había decidido, pese a la disputa abierta, permitir que Bella leyera el ensayo de Casapuerto, con el premio marcado como provisional. Adrián sería quien la presentara. Cambiaron el título a
quedarse cuando otros se van. Era la última frase de mi ejercicio de ficción. Fui al auditorio. No para interrumpir. Fui porque cualquier declaración pública sobre mí merecía quedar en el registro. Adrián subió al escenario y presentó a nuestra última voz destacada, alguien que nos ha enseñado que la compasión no se define por el origen, sino por el valor de quedarse cuando otros se van. Eran mis propias palabras, tomadas del borrador de práctica. Detrás de él apareció una fotografía de un refugio en otro país, no de Casa Puerto. Los recientes malentendidos, continuó, han intentado reducir esta pieza a una cuestión de propiedad, pero las historias significativas a menudo crecen a través de la conversación, la comunidad y la inspiración compartida. Me miró directamente. El arte no pertenece solo a quien habla. Primero, Bella salió al escenario. El público aplaudió. Ajustó el micrófono. Empezó a leer mi historia ficticia palabra por palabra, con apenas unos verbos cambiados. Usó mi ritmo, mis pausas, mi imagen final. Llegó a la última frase, la que siempre arrancaba el mayor aplauso. Aprendí que el valor no es saber cómo salvar a todos, es elegir quedarte cuando todos los demás se van. El público se puso en pie. Adrián volvió al escenario y la abrazó. Antes de concluir, dijo entonces, quiero hablar de la tensión que rodea a este ensayo. Ningún estudiante debería intentar destruir el logro de otra persona porque lamenta haber compartido ideas. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me levanté. Me gustaría responder, dije. Mi voz llegó más lejos de lo que esperaba. Conecté mi portátil al sistema de proyección. En la pantalla apareció el PDF de mi propia solicitud de beca. Entregado a las 4:31 de esa misma tarde, en presencia de la doctora Marín. Bella afirmó que yo había cambiado mi ensayo después de ver el suyo. Esta es la solicitud que entregué, dije. Mi ensayo trata sobre reparar la radio de onda corta de mi padre. No menciona Casa, Puerto, ni a Mía, ni ningún evento del suyo. Un murmullo recorrió el auditorio. Cambié la pantalla. Apareció el ejercicio. Original de segundo curso. Con la fecha y el comentario manuscrito de la profesora Álvarez. Solo práctica de ficción, no apropiado para una entrega autobiográfica. El público dejó de susurrar. Bella negó con la cabeza. La profesora Álvarez se acercó al escenario. Yo asigné este ejercicio, dijo. Clara creó la narrativa de Casa Puerto combinando detalles de noticias públicas. La niña llamada Mía es ficticia. Adrián se volvió hacia Bella, con el rostro pálido. Ese no era el plan que habían acordado. Bella, presionada, cambió su versión sobre la marcha, afirmando ahora que yo le había enviado el enlace directamente, una mentira inmediata y fatal, porque el registro de acceso mostraba lo contrario. Proyecté la secuencia completa. Quién abrió el archivo, quién cambió los permisos, quién lo descargó, quién lo imprimió con mi propio token de sesión. Bella, sin darse cuenta de que su micrófono seguía encendido, se volvió hacia Adrián. Dijiste que tenía que entregarlo yo primero, susurró. La frase llenó el auditorio entero. El director Ramos cortó el audio y dio por concluido el acto. Estudiantes con teléfonos ya habían grabado el momento, a pesar de la prohibición de grabar. Ricardo Reyes subió al escenario furioso, exigiendo que borrara los registros de cualquier dispositivo público. El registro los causó, respondí. Usted diseñó toda la situación. Antes de que todos abandonaran la sala, apareció en la pantalla de videoconferencia programada para el día siguiente, Diana Blanco, subdirectora de Integridad de Solicitudes de la Complutense, que había presenciado los últimos minutos. Antes de que se retiren, dijo, la universidad necesita una aclaración sobre la niña identificada como Mía.
Nuestra entrevistadora le preguntó a la señorita Reyes por esa niña, esta misma mañana. La señorita Reyes proporcionó un apellido, un colegio y un historial médico. No hemos encontrado ningún registro de que esa niña exista. El ensayo robado ya no era solo un plagio. Bella lo había ampliado hasta convertirlo en una mentira documentada. La audiencia de honor comenzó a las 9 de la mañana siguiente. 5 miembros del comité se sentaron tras una mesa curva. 2 profesores, un exalumno sin vínculos financieros actuales, un representante de asuntos estudiantiles y una consultora externa de ética educativa. El director Ramos asistió sin voto. A Ricardo Reyes no se le permitió sentarse con el comité. Ocupó la sección de observadores junto a 2 abogados. Bella se sentó a una mesa, Adrián a otra. Yo me senté a una tercera, junto a mí. Madre, que había llegado antes del amanecer con el único traje de chaqueta que tenía. Diana Blanco apareció en la pantalla como observadora de la Complutense. El señor Prado abrió la sesión, explicando que la audiencia examinaría 4 cuestiones: la autoría del ensayo, la exactitud de las actividades declaradas, el posible mal uso de privilegios tecnológicos del colegio y las acusaciones de que yo había fabricado material falso para interferir con la solicitud de otra estudiante. Bella intentó explicar el origen de su ensayo con una versión de colaboración compartida que se derrumbó pregunta tras pregunta. No pudo nombrar la organización real donde había hecho el voluntariado. No supo explicar por qué. Había dado un apellido y un colegio para una niña que no existía. Y terminó admitiendo, entre lágrimas, que sabía que partes del ensayo eran probablemente inventadas. Cuando le preguntaron por qué había dado detalles falsos durante la verificación, respondió: entré en pánico. Esa confesión quedó en el acta. La profesora Álvarez autenticó el ejercicio original, mis notas de revisión y la fecha del archivo del profesorado. El director de tecnología explicó la secuencia completa de accesos, incluido el mensaje interno de Adrián a Bella: este es el bueno, entrégalo antes de que se calme y vuelva a cambiar. El comité le preguntó directamente qué había querido decir con eso. Creí que Clara iba a abandonar el ensayo por el estrés, respondió. Pensé que el trabajo no debía desperdiciarse. ¿Por qué el trabajo de otra persona estaría disponible para que usted lo rescatara del desperdicio? Preguntó la consultora. Adrián no tuvo respuesta. Presenté mi propio historial. La hora de creación del primer borrador, los correos con la profesora Álvarez, la entrega en presencia de la doctora Marín, la confirmación de la Complutense. Diana Blanco confirmó que la universidad había recibido exactamente ese documento y que no hubo ninguna sustitución posterior. La señora Delgado testificó por videoconferencia sobre las horas reales de voluntariado y las descripciones copiadas del currículo de Bella. El comité también revisó los correos de Ricardo Reyes al director, en los que exigía que se resolviera el caso antes de que Bella quedara dañada, y otro correo posterior, en el que pedía revisar si mi conducta violaba las condiciones de mi beca. El comité hizo constar que Ricardo había intentado condicionar mi ayuda financiera a mi silencio antes de que existiera ninguna investigación. Sobre mi propia conducta, la consultora me preguntó por qué había renombrado un ejercicio de ficción dentro de mi propia carpeta. Expliqué que quería que cualquiera que accediera sin permiso encontrara un archivo que pareciera definitivo, para así proteger mi ensayo real y conservar pruebas respetaban un límite explícito. Reconocí que había retenido información precisa sobre mi solicitud real después de que Adrián ignorara mi negativa. El comité anotó la distinción entre eso y la fabricación de pruebas falsas contra otra persona. También salió a la luz que yo había escrito, en su momento, párrafos completos para las solicitudes de Adrián a la Universidad de Salamanca, más allá de la simple edición.
Presenté esos correos yo misma, junto con una nota admitiendo que había cruzado la línea entre ayudar y escribir por otra persona. Acepté la responsabilidad de esa parte, sin dejar que se usara para equiparar mi conducta con la de Adrián. El comité se retiró y publicó sus conclusiones 48 horas después, sobre mí. El comité encontró que había mostrado un juicio cuestionable a renombrar un documento de ficción, de forma que pudiera confundir a un espectador no autorizado, pero no halló ninguna prueba de que hubiera transmitido el documento, autorizado su uso, alentado su entrega, mentido a una universidad o interferido con la cuenta de otra estudiante. Mi conducta no constituía fraude académico. Se me pidió completar una reflexión ética sobre la ayuda inapropiada que le había dado a Adrián. La acepté, sobre vela. El comité determinó que había accedido y reproducido, a sabiendas, el trabajo de otra estudiante, entregado contenido autobiográfico materialmente falso, certificado actividades inexactas y proporcionado detalles fabricados durante la verificación. Fue retirada del premio de la muestra de voces. Perdió su membresía en la Sociedad de Honor. Y el colegio añadió la infracción a su expediente. No fue expulsada por estar a pocos meses de graduarse, pero quedó suspendida de actividades estudiantiles y trasladada a estudio remoto durante el resto del curso. Sobre Adrián. El comité concluyó que había hecho un mal uso de sus privilegios tecnológicos, distribuido el trabajo de otra estudiante tras recibir una negativa expresa, alentado una entrega anticipada para establecer una falsa prioridad y hecho declaraciones públicas engañosas sobre mi estado mental. Fue destituido como delegado del Consejo Estudiantil, perdió de forma permanente sus privilegios tecnológicos y su expediente de solicitud quedó enmendado, incluyendo la nota sobre los párrafos que yo había escrito para él. Sobre Ricardo Reyes. El Comité de Conflictos de Intereses de la Junta Directiva determinó que había accedido indebidamente a información financiera confidencial y había intentado influir en un proceso disciplinario estudiantil. Renunció a la Junta antes de que la decisión se hiciera pública. El colegio puso todas las futuras donaciones de la familia Reyes bajo revisión independiente. Mi beca no sufrió ningún cambio. Vela me escribió un correo de 6 páginas pidiéndome que enviara a la Complutense una declaración diciendo que su ensayo había sido, en realidad, un borrador pensado para uso compartido. Terminaba con una frase que se me quedó grabada. Ya demostraste que eres la mejor escritora. Ya ganaste. Por favor, no me quites todas las universidades. No respondí. Todavía creía que la integridad era una competición entre las dos. Nunca entendió que yo no quería su futuro. Quería el mío, intacto. El día que hizo las maletas bajo supervisión, me preguntó si podíamos hablar 5 minutos. Le dije que sí. Me confesó, con una sinceridad que no esperaba, que me había odiado por la forma en que los profesores me miraban, como si todo lo que yo hacía significara algo. Le pregunté si también había querido a Adrián. Al principio, dijo, quería que él te eligiera a ti sobre mí. Y después entendí cómo funcionaban las cosas. Dejó una diadema roja de seda sobre el escritorio entre nuestras 2 camas. No la quiero, dijo. No es mía. La tiré a la basura. En cuanto se fue, Adrián me encontró esa tarde junto al laboratorio de ingeniería. Ya no llevaba el alfiler del consejo estudiantil. La Universidad de Salamanca le había retirado la admisión anticipada. Me dijo que lo sentía, y por primera vez no fue, seguido de ninguna excusa ni de ninguna petición. Le devolví, por segunda vez, la certeza de que no habría un regreso. Perdón no significaría acceso, le dije. No significaría amistad, ni otra oportunidad, ni volver a ser quienes fuimos. Esa misma tarde sonó mi teléfono. Universidad Complutense de Madrid. Admisiones. Era Diana Blanco. El comité había completado la revisión de integridad. Había verificado mis horas en el taller,
mis proyectos de ingeniería, mis cartas de recomendación y el historial completo de mi ensayo. Reconocemos que usted misma señaló dónde su ayuda a otro estudiante cruzó un límite inapropiado, dijo. No, debí escribir esos párrafos, respondí. No, contestó ella, sin más. No usó mi honestidad como excusa para equipararme con Adrián. Sin embargo, continuó, el comité no encontró ninguna tergiversación en su propia solicitud. Su ensayo personal fue redactado de forma independiente y respaldado con precisión. Su solicitud vuelve a la revisión ordinaria. El comité ha votado para admitirla en la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido seleccionada para la beca de acceso Complutense, que cubre matrícula, alojamiento y tasas académicas obligatorias. Me senté en el taburete del laboratorio. Mi rodilla había dejado de sostenerme. Llamé a mi madre. Contestó al primer tono. Entré, le dije. Se cubrió la cara con las dos manos. Reí, después lloré. No las lágrimas desesperadas de mi primera vida, las que pedían que alguien me creyera. Estas llegaban porque por fin me habían creído, después de aprender a sostener mi propia versión de los hechos. La graduación llegó en mayo. El césped del Colegio San Marcos estaba cubierto de sillas blancas. Mi madre se sentó en la tercera fila con un vestido azul y prestado. La profesora Álvarez me ajustó la muceta antes de la ceremonia. ¿Muy apretada?, preguntó. Está bien, puedes admitir la incomodidad. Sonreí y la aflojé un poco. Ese pequeño intercambio contenía la educación que de verdad había necesitado. Una necesidad no tenía que convertirse en una emergencia antes de que yo pudiera expresarla. El director Ramos leyó los nombres por orden alfabético. El de Vela fue incluido porque había completado los requisitos académicos a distancia. No asistió. Adrián cruzó el escenario varios minutos antes que yo. Nuestras miradas se cruzaron una vez. Hizo un pequeño gesto con la cabeza. Se lo devolví. Reconocerlo no era perdonarlo. La cortesía no era reconciliación. Después llamaron mi nombre, Clara Medina. Crucé el escenario. El director Ramos me entregó el diploma. «Felicidades», dijo. «Gracias». El público aplaudió. Mi madre se puso en pie. La señora Delgado se puso en pie junto a ella. La profesora Álvarez aplaudió desde la fila del profesorado. Junto a la puerta del patio, Adrián esperaba solo, con la toga abierta sobre una camisa blanca, sosteniendo el collar con la brújula entre los dedos. «¿Podemos hablar?», preguntó. Asentí una sola vez. «Me voy la semana que viene», dijo. «Un programa de ética antes de empezar la universidad. Suena útil». Casi sonrió. Me lo merecía. No lo dije como un insulto. Lo sé. Sigo pensando en el ensayo de la radio, dijo. Lo publicaron en la revista literaria de graduación. Nunca supe esa parte de ti. Pensabas que la radio era basura. Pensé que me dirías si algo le importaba. Dejé de contarte las cosas cuando cada detalle vulnerable se convertía en algo que tú editabas. Sí te quise, dijo. Lo sé, también te usé. Sí, lo siento. Esta disculpa fue distinta. No venía seguida de ninguna explicación, ni precedida de ninguna petición. La acepté sin convertirla en una promesa. Gracias por decirlo, respondí. ¿Crees que algún día me perdonarás? Tal vez. La esperanza apareció en su cara. Continué antes de que pudiera malinterpretarlo. Perdonar no, significaría acceso. Adiós, Adrián. Adiós, Clara. Me reuní con mi madre junto a la puerta. No miré atrás. 3 meses después, me instalé en la residencia de primer año de la Complutense. Mi nueva compañera, Maya, llegó con 2 plantas, una pila de novelas de misterio y una hoja impresa titulada Expectativas de compañera de cuarto. Me gusta el silencio después de medianoche, dijo.
No pido prestada la ropa sin avisar. No, quiero que nadie use mi escritorio. Leí la lista. Yo no comparto contraseñas, dije. Necesito aviso, antes de que se queden invitados a dormir. Y mis archivos, de solicitud, son privados. Se rió. Las solicitudes ya terminaron. Los archivos, privados, siguen siendo privados. Justo. Firmamos la hoja. Sin lágrimas. Sin acusaciones. Nadie llamó poco amistoso a un límite. Durante la semana de orientación, visité el laboratorio de radio comunitaria de la universidad. El profesor Elizondo, director del laboratorio, señaló un puesto vacío. Esa estación está libre, dijo. Coloqué la radio de mi padre bajo la luz. La carcasa todavía llevaba los arañazos de la mesa de nuestra cocina. La cinta, aislante azul, empezaba a despegarse. La sustituí con cuidado. Conecté la radio a un analizador de espectro digital. Sonó la estática, una vez más. Antes representaba el fracaso. Después representó la persistencia. Ahora era solo información. Giré el dial. Emergió una señal, débil al principio, después clara. Una voz de mujer anunciaba coordenadas desde una estación meteorológica comunitaria, a cientos de kilómetros. Anoté la frecuencia en mi cuaderno. En la parte superior de la página, escribí mi nombre, Clara Medina. No la novia de Adrián, no la compañera de cuarto de vela, no la becaria que debía sentirse agradecida, no la chica acusada de copiar su propia vida. Mi propio nombre, mi propio trabajo, mi propia frecuencia. Había pasado años creyendo que ser comprendida dependía de hablarlo bastante, alto para las personas correctas. Ya sabía algo mejor. A veces la verdad ya estaba transmitiendo. El verdadero trabajo consistía en proteger la señal, documentar su origen y no dejar que nadie más la emitiera con su propio nombre. Giré el dial otra vez, más allá de la estática. Otra voz esperaba. Esta vez, escuché sin preguntarle a nadie a mi lado qué se me permitía oír.